fue obligado a convertirse en el esposo de su propia madre, el caso más perturbador jamás revelado en Estados Unidos. Esta frase resonó en los pasillos del tribunal de Louisville, Kentucky, en marzo de 1963, cuando uno de los episodios más impactantes de consanguinidad en la historia estadounidense salió a la luz en lo profundo de las montañas Apalaches, donde el aislamiento geográfico había creado comunidades cerradas por generaciones. La familia Harrington vivió en absoluto secreto durante más de 4 décadas. Lo que ocurrió en esta propiedad rural de 200 acres cambiaría para siempre nuestra comprensión de los límites de la degradación humana. Thomas Harrington, con apenas 16 años en 1943, fue obligado por su propio padre, Jeremiah Harrington, a asumir responsabilidades maritales con su madre, Martha, después de la prematura muerte del patriarca en un accidente minero. Lo que comenzó como una tradición, distorsionada para mantener la pureza del linaje, se transformó en la pesadilla más inimaginable que una familia pudiera vivir. La propiedad de los Harrington se encontraba a 15 kilómetros de la ciudad más cercana, Pineville, oculta entre colinas cubiertas de robles centenarios y rodeada por una neblina constante que parecía proteger sus secretos más oscuros. Allí, lejos de los ojos de la sociedad, 3 generaciones vivieron bajo reglas creadas por el fundador de la familia, Ezekiel Harrington, quien llegó a la región en 1897, con la obsesión de preservar lo que llamaba pureza de sangre. Martha Harrington, de 34 años en 1943, había perdido a su esposo en un derrumbe en la mina de carbón local. Con 5 hijos que criar y sin recursos económicos, quedó atrapada en las tradiciones familiares impuestas por su difunto suegro. Thomas, el hijo mayor, fue elegido para asumir el papel de protector de la familia, un cruel eufemismo de lo que realmente sucedería en los siguientes 20 años. El joven Thomas, descrito por los vecinos como un chico tímido, de ojos azules y cabello castaño, no tuvo elección. Las presiones sociales de la época, combinadas con el aislamiento geográfico y la dependencia económica, crearon un entorno donde la resistencia era imposible. Fue obligado a aceptar una unión que violaba todas las normas sociales y morales conocidas. Durante los primeros años, la familia logró mantener las apariencias. Thomas trabajaba en la pequeña granja familiar, cultivando maíz y criando algunas cabezas de ganado, mientras Martha cuidaba de sus hijos más pequeños. Para los pocos vecinos que ocasionalmente visitaban la propiedad, no eran más que madre e hijo luchando por sobrevivir tras una tragedia familiar. Pero la verdad era mucho más perturbadora. Martha había dado a luz a su primer hijo con Thomas en 1945, una niña que nació con graves deformidades faciales y dificultades de aprendizaje. Sarah, como fue llamada, presentaba características físicas que ya evidenciaban los devastadores efectos de la consanguinidad: ojos muy juntos, paladar hendido y un desarrollo mental comprometido. El segundo hijo nació en 1947, un niño llamado David, que desarrolló problemas respiratorios crónicos y convulsiones frecuentes. Los efectos de la endogamia comenzaron a manifestarse cada vez más claramente, pero la familia permanecía aislada, sin acceso a atención médica adecuada ni a orientación externa. En 1950, 7 años después del inicio de esta unión forzada, los efectos de la consanguinidad en la familia Harrington se volvieron imposibles de ignorar. Martha, ahora con 41 años, había dado a luz a 4 hijos de Thomas, cada uno con deformidades y problemas de salud más graves que el anterior. El tercer hijo, nacido en 1949, fue Michael, un niño que nunca pudo caminar correctamente, debido a malformaciones en las extremidades inferiores. Sus piernas eran desproporcionadas en relación con su cuerpo, y sus pies presentaban dedos fusionados, una condición conocida como sindactilia, común en casos de relaciones consanguíneas cercanas. Rebecca, la cuarta hija, nació en 1952 con una grave microcefalia. Su cabeza era significativamente más pequeña de lo normal, lo que indicaba un desarrollo cerebral comprometido. Nunca aprendió a hablar ni a alimentarse por sí misma, permaneciendo en estado vegetativo durante toda su breve vida de apenas 8 años. Thomas, ahora con 23 años, comenzó a mostrar signos de deterioro mental. El peso psicológico de su situación, combinado con la presión de mantener a una familia en condiciones tan adversas, empezaba a cobrarle factura. Él comenzó a desarrollar episodios de comportamiento errático,
alternando entre periodos de absoluto silencio y explosiones de ira dirigidas a sus propios hijos. La propiedad de los Harrington se convirtió en un escenario de aislamiento progresivo. Los niños rara vez salían de la granja y, cuando lo hacían, usaban sombreros y ropas que ocultaban sus deformidades. Marta había establecido un rígido sistema de control, prohibiendo cualquier interacción con extraños y manteniendo a los niños ocupados con las labores del hogar para impedir que exploraran más allá de los límites de la propiedad. En 1953, el pastor de la iglesia local, el reverendo William Patterson, realizó una visita no anunciada a la granja Harrington. Lo que encontró lo dejó profundamente perturbado. Niños con deformidades evidentes, condiciones de vida precarias y un ambiente cargado de tensión y miedo. Marta explicó el estado de los niños como la voluntad de Dios, pero algo en el comportamiento familiar encendió las alarmas del religioso. El reverendo Patterson notó la gran semejanza física entre Thomas y los hijos menores, mucho mayor de lo que se esperaría en una relación de medio hermanos. Los característicos ojos azules de la familia aparecían con más intensidad, y ciertas marcas de nacimiento resultaban estadísticamente imposibles en una familia normal. Durante esa visita, Rebecca sufrió una de sus convulsiones comunes en niños con microcefalia severa. El reverendo ofreció ayuda médica, pero Marta se negó categóricamente, alegando que los médicos no entendían la condición especial de la familia. Esa negativa aumentó aún más las sospechas sobre lo que realmente ocurría en aquella propiedad aislada. Los registros de la iglesia local indican que el reverendo Patterson intentó hacer más visitas en los meses siguientes, pero siempre encontraba a la familia ausente o demasiado ocupada para recibirlo. La comunidad religiosa de la región empezó a murmurar acerca de los Harrington, elaborando teorías sobre maldiciones familiares y castigos divinos. En 1954 nació el quinto hijo, James, quien presentaba el conjunto de deformidades más graves observado en la familia hasta ese momento. Sus manos tenían solo 3 dedos cada una, sus ojos eran de distintos colores, heterocromía, y desarrolló una afección cardíaca que limitaba severamente sus actividades físicas. James rara vez lloraba o mostraba emociones, permaneciendo en un estado de apatía que preocupaba incluso a Marta. El año 1958 trajo una fuerte sequía a Kentucky, obligando a muchas familias rurales a solicitar ayuda del gobierno. La familia Harrington, que había logrado mantenerse aislada durante 15 años, finalmente tuvo que interactuar con autoridades externas cuando Marta se vio obligada a pedir asistencia alimentaria en la Oficina de Servicios Sociales de Pineville. La trabajadora social encargada del caso, Dorothy Mills, una mujer de 45 años con experiencia y graduada de la Universidad de Louisville, se alertó de inmediato al ver por primera vez a los hijos de los Harrington. Sus deformidades físicas eran consistentes con los patrones que ella había estudiado en casos de consanguinidad durante su formación académica. Dorothy observó que Sarah, ahora de 13 años, no solo tenía deformidades faciales, sino también un patrón de habla característico de una discapacidad intelectual severa. David, de 11, respiraba con dificultad y sufría frecuentes desmayos. Michael, de 9, necesitaba apoyo para caminar, y James, de 4, permaneció completamente apático durante toda la entrevista. Durante la investigación de rutina para aprobar la asistencia social, Dorothy descubrió inconsistencias en los documentos familiares. Los registros de nacimiento de los hijos más pequeños listaban a Thomas como padre, pero no existía ningún registro de matrimonio entre Thomas y alguna mujer. Al preguntarle por la madre de los niños, Marta dio explicaciones contradictorias y evasivas. La trabajadora social decidió realizar visitas domiciliarias no anunciadas para evaluar las condiciones de vida de la familia. En su primera visita, en septiembre de 1958, encontró a Thomas y Marta compartiendo la misma habitación, mientras los 5 niños dormían en un cuarto sin ventilación adecuada. La distribución de la casa sugería claramente una relación marital entre madre e hijo. Dorothy confrontó a Marta sobre la situación, pero recibió solo negativas, respuestas vehementes y amenazas de que la familia se mudaría si continuaba siendo perseguida. Sin embargo, la trabajadora social había visto lo suficiente para sospechar que enfrentaba un caso de consanguinidad y negligencia infantil. Fue durante esta investigación cuando Dorothy descubrió algo aún más perturbador. Al hablar con James, el niño de 4 años repitió una frase que había escuchado de los adultos. Papá Thomas, mamá Marta, hermano.
Esta inocente revelación confirmó las sospechas de la trabajadora social sobre la verdadera naturaleza de la relación familiar. El momento en que escuchas a un niño repetir palabras que revelan el horror de su propia existencia, entiendes que algunos secretos son demasiado pesados para permanecer enterrados. Dorothy Mills contactó de inmediato al sheriff local, Robert Kane, un hombre de 52 años que había servido a la comunidad durante más de 2 décadas. Cuando ella compartió su hallazgo, el sheriff mostró inicialmente resistencia a creer en la gravedad de la situación. Los casos de consanguinidad eran susurrados en comunidades rurales, pero rara vez investigados oficialmente. Sin embargo, las pruebas presentadas por Dorothy eran demasiado convincentes para ser ignoradas. Las deformidades de los niños, sumadas a la configuración doméstica y a la inocente declaración de James, dibujaban un panorama inquietante que exigía una investigación inmediata. En octubre de 1958, el sheriff Robert Kane obtuvo una orden de registro para investigar oficialmente la propiedad de los Harrington, acompañado por la trabajadora social Dorothy Mills y el doctor del condado, Henry Morrison. Llegaron a la granja en una mañana brumosa que parecía reflejar la oscura atmósfera que encontrarían. El doctor Morrison, graduado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Kentucky y con experiencia en genética básica, fue fundamental para documentar las condiciones de los niños. Su examen reveló un patrón consistente de malformaciones congénitas que describió como ejemplos de manual de la depresión por endogamia. Sarah, ahora de 13 años, no solo tenía graves deformidades faciales, sino también escoliosis progresiva que comprometía su capacidad respiratoria. El Dr. Morrison documentó que su edad mental correspondía aproximadamente a la de una niña de 6 años y que había desarrollado conductas repetitivas características de los trastornos del espectro. Autista David, de 11 años, fue diagnosticado con una afección cardíaca congénita que limitaba severamente su esperanza de vida. Sus pulmones estaban subdesarrollados y sufría episodios de cianosis, una coloración azulada de la piel indicativa de oxigenación sanguínea deficiente. El Dr. Morrison estimó que, sin intervención médica, David no viviría más allá de los 15 años. Michael, de 9 años, presentaba malformaciones óseas tan severas que el Dr. Morrison recomendó múltiples cirugías que, en 1958, simplemente no estaban disponibles en la medicina rural de Kentucky. Sus piernas tenían diferentes longitudes y sus caderas estaban desalineadas de una manera que le causaba dolor constante. James, el menor con 4 años, presentaba el conjunto más complejo de problemas médicos. Además de deformidades físicas visibles, el Dr. Morrison descubrió que padecía una hidrocefalia leve, acumulación de líquido en el cerebro, lo que explicaba su desarrollo mental extremadamente limitado y su constante apatía. Durante la investigación, Martha finalmente confesó la verdadera naturaleza de su relación con Thomas, bajo presión legal y frente a la evidencia médica irrefutable. Admitió que había sido obligada por las circunstancias y las tradiciones familiares a mantener una unión con su propio hijo tras la muerte de su esposo en 1943. Thomas, ahora de 31 años, mostraba signos evidentes de deterioro psicológico. Durante su testimonio, alternaba entre periodos de lucidez en los que expresaba un profundo remordimiento por su situación y episodios de confusión mental en los que parecía no comprender del todo lo que había ocurrido en su vida. La investigación también reveló que Martha había sufrido múltiples abortos espontáneos a lo largo de los años, una consecuencia común de la consanguinidad cercana. El Dr. Morrison estimó que, considerando los 5 hijos que sobrevivieron, Martha probablemente había estado embarazada al menos 10 veces, con la mitad de las gestaciones terminando en pérdidas naturales debido a incompatibilidades genéticas. El caso ganó atención regional cuando los periódicos de Louisville publicaron historias sobre la familia más aislada de Kentucky. La comunidad local se dividió entre quienes expresaban compasión por la trágica situación de la familia y quienes mostraban repulsión y exigían un castigo severo. En diciembre de 1958, el Tribunal del Condado de Bell decidió separar a los niños de sus padres. Sarah, David, Michael y James fueron enviados a distintas instituciones de cuidado para niños con discapacidades severas. Rebecca había muerto 2 años antes, debido a complicaciones relacionadas con su microcefalia. En enero de 1959,
Thomas Harrington fue condenado a 15 años de prisión por crímenes contra la moral y las buenas costumbres, una terminología legal de la época que abarcaba las relaciones incestuosas. Martha recibió una condena de 10 años, pero debido a su condición de víctima de las circunstancias, cumplió solo 4 años en una institución psiquiátrica. El destino de los Harrington se convirtió en uno de los casos de consanguinidad más documentados en la literatura médica estadounidense del siglo. Sarah fue ingresada en el Danville State Hospital, donde permaneció hasta su muerte en 1967 a los 22 años, debido a complicaciones respiratorias relacionadas con sus deformidades congénitas. David, tal como había previsto el Dr. Morrison, murió en 1962 a los 15 años durante una cirugía experimental de corazón en la Universidad de Louisville. Su muerte fue documentada en estudios médicos sobre los efectos cardiovasculares de la consanguinidad cercana, contribuyendo al conocimiento científico sobre la endogamia. Michael vivió hasta los 25 años, permaneciendo bajo cuidado especializado. A pesar de sus severas limitaciones físicas, desarrolló algunas habilidades básicas de comunicación y mostró afecto hacia sus cuidadores. Su muerte en 1974 fue causada por complicaciones renales relacionadas con sus malformaciones congénitas. James, el más pequeño, sorprendió a los médicos al vivir hasta los 31 años. Murió en 1985. Aunque nunca desarrolló habilidades mentales más allá de las de un niño de 3 años, encontró cierta calidad de vida en una institución especializada, donde por primera vez recibió cuidados adecuados. La propiedad de los Harrington fue abandonada tras el arresto de la familia. La casa de madera se deterioró rápidamente, y la naturaleza comenzó a reclamar las tierras que habían sido testigo de tanto sufrimiento. Hoy, solo permanecen visibles los cimientos de piedra, cubiertos por una densa vegetación que oculta las huellas físicas de esta tragedia. El caso Harrington influyó de manera significativa en las políticas de asistencia social en Kentucky. Dorothy Mills, la trabajadora social que descubrió el caso, se convirtió en una defensora nacional de los derechos de la infancia y ayudó a establecer protocolos más rigurosos para identificar casos de negligencia y relaciones consanguíneas en comunidades rurales aisladas. Thomas fue liberado de prisión en 1967, pero nunca logró reintegrarse a la sociedad. Pasó los últimos años de su vida en una pequeña pensión en Louisville, trabajando en empleos manuales y evitando el contacto social. Murió en 1983 a los 56 años, de cirrosis hepática relacionada con el alcoholismo, una forma de escape que había encontrado para lidiar con el trauma de su propia vida. Martha, tras su liberación en 1963, se mudó a un pequeño pueblo de Tennessee, donde asumió una nueva identidad. Trabajó como empleada doméstica hasta su jubilación y murió en 1979, llevando sus secretos a la tumba. Nunca volvió a tener contacto con los hijos sobrevivientes después de salir de la institución psiquiátrica. Legado científico de los Harrington contribuyó a importantes investigaciones sobre los efectos de la consanguinidad en poblaciones humanas aisladas. Los estudios médicos realizados con los niños ayudaron a establecer protocolos de identificación temprana de malformaciones relacionadas con la endogamia e influyeron en las políticas de salud pública en comunidades rurales. Este caso sigue siendo un oscuro recordatorio de cómo el aislamiento, las tradiciones distorsionadas y las circunstancias extremas pueden llevar a familias enteras a una degradación aún más profunda. La familia Harrington pagó el precio más alto posible por tradiciones que priorizaban la pureza de la sangre por encima del bienestar humano básico.